Bien, jóvenes alumnos, vamos a continuar con la situación número 2 del área de matemática para quinta secundaria. Acá dice, desde un punto en tierra. Desde un punto en tierra, acá está, se observa lo alto de una torre. Se observa lo alto de una torre con ángulo de elevación cuya tangente es 0,125. Cuya tangente es 0,125, el ángulo de elevación, no me está diciendo tantos grados. Entonces, acá nosotros le ponemos alfa. Y por acá vamos a nosotros tratar de resolver. Dice, tangente es igual a 0,125. Entonces nosotros le ponemos tangente de alfa, porque yo he colocado alfa. Va a ser igual a 0,125. Pero esto viene a ser un decimal exacto. ¿Por qué? Porque no tiene esa línea que se repite. Es un decimal exacto. Y cuando es un decimal exacto, lo que vamos a hacer es convertirle a fracción. ¿Y cómo se convierte a fracción? Ese 0,125 es como quien decir, copiamos todo el número, que viene a ser 125. O sea, estoy copiando toda la parte decimal, 125. Y lo voy a poner sobre, siempre voy a colocar 1, como en el ejemplo anterior. Pero después de la coma decimal, hay tres cifras, 1, 2, 3. Entonces, a reemplazo de esas 3 cifras, voy a agregar 3 ceros. 1, 2, 3. Se convierte en 1000. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es simplificarlo. Se puede simplificar esa fracción, ¿verdad? Entonces, le saco 125 a parte. Acá 125 a parte y 125 a parte para poder avanzar. Acá sería 1 y acá va a salir 8. O sea, ¿qué me está quedando? Un octavo. ¿Qué decimos entonces? Que la tangente de alfa va a ser igual a un octavo. Ahí está. La tangente de alfa es igual a un octavo. Vean, de todo esto resultó acá. Y estoy acá en el problema. Ahora dice, si nos acercamos 95 metros, estamos acá. Si nos acercamos, dice, si nos acercamos 95 metros. Ya, supongamos que de acá hasta acá es 95 metros. Si nos acercamos, dice, si nos acercamos 95 metros, el ángulo de elevación tiene ahora como tangente de 0,3333. Entonces, también habla de la tangente. Pero ya no vamos a poner alfa, le ponemos otro ángulo que nosotros conocemos, le ponemos beta. Entonces nosotros tenemos que resolver esa parte, ¿verdad? Primero hemos resuelto esta parte, pero dice si avanzaba 95 metros, el ángulo de elevación es tangente de 0,3 y le hemos puesto beta. Entonces nosotros vamos a resolver de esta forma. Tangente de beta va a ser igual, dice, a 0,3. Ahora, esto ya no es un decimal exacto. ¿Por qué? Porque esta línea que está encima del número significa que va 3, 3, 3, 3, 3 hasta el infinito. Entonces, cuando un número se repite, o dos números se repiten, o cualquier número se repite después de la coma decimal, viene a ser un decimal periódico puro. ¿Y cómo se resuelve ese decimal periódico puro? Vas a poner la parte decimal. ¿Y cuál es la parte decimal? 3. Vas a poner 3 sobre, así como hemos trabajado, cuando es decimal exacto se trabaja con 10, con 100 o con 1000. Cuando es decimal periódico puro, se trabaja con 9. De la coma decimal hay un solo número. Entonces voy a colocar un solo 9. Eso dice la propiedad, ¿verdad? Pero si acá se repitiera, por ejemplo, 0,23, 23, 23, sería 23 sobre 99. Agrego 2 ceros. ¿Por qué agrego 2 9? ¿Por qué? Porque la coma decimal se repite 2 números. Entonces, eso es lo que hemos hecho acá. Como viene a ser un decimal periódico puro, entonces sería 3 sobre un 9, porque después de la coma decimal se repite una cifra. Lo podemos simplificar y me sale un tercio. O sea, le estoy simplificando tercia y tercia. Acá me queda 1. Y acá me quedaría 3. Entonces, ¿qué decimos? Que la tangente de beta es igual a un tercio. Un tercio. Entonces, y me pide hallar la altura de la torre.
le ponemos X a la altura. Me pide hallar la altura de la torre. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es colocar estos valores acá. Pero ustedes saben que la tangente, si la tangente es 1/8, la cotangente es la inversa, ¿se acuerdan? Entonces diríamos que la cotangente de alfa va a ser igual a 8, porque le estoy convirtiendo en número entero para trabajar con la tangente. Y acá diríamos que la cotangente de beta va a ser igual a 3. ¿Se acuerdan que la cotangente, acá está la definición, la cotangente se invierte? Si la tangente es b sobre a, la cotangente es a sobre b, ¿correcto? Esta parte estoy haciendo ahí. ¿Para qué? Para que se me facilite un poco el trabajo. Entonces, ¿qué ponemos? Nosotros sabemos que de acá hasta acá viene a ser el opuesto de la tangente, o sea, la cotangente de beta. Acá le ponemos esta x, o sea, de acá hasta acá viene a ser x por la cotangente de beta. Ahí está. Pero de acá hasta acá viene a ser, este alfa viene a ser todo el triángulo. Entonces alfa viene a ser igual a ¿qué? A la cotangente de alfa multiplicado por x. Eso viene a ser los datos. Ya está. O sea, no quiero trabajar con fracción, quiero trabajar con número entero. Por eso, la tangente, el opuesto de la tangente es la cotangente, como me menciona acá, ¿verdad? Entonces, ya tengo los datos y ya puedo hallar la altura. Entonces, ¿qué decimos? Pero acá sabemos que todo esto es igual a la suma de esto, de esta cantidad, más esta cantidad. Entonces, lo vamos a plantear esa ecuación. Entonces, ¿qué decimos? Planteamos la ecuación de esta forma. Ahí está. Ponemos que este total es igual a la suma de las partes. O sea, diríamos que x por cotangente de alfa va a ser igual a la suma de las partes. A 95 más x por cotangente de beta. Ahí está. Pero cotangente con cotangente debe estar, lo voy a juntar acá y me queda 95. O sea, me queda de esta forma. X cotangente de alfa, esto al pasar allá cambió de signo, menos x por cotangente de beta va a ser igual a 95. Ahí está. Acá voy a factorizar. ¿Qué se repite en los dos términos? Se repite x. Entonces voy a sacar x. ¿Qué me queda? Si ya saqué x, me queda cotangente de alfa menos, me queda cotangente de beta, que va a ser igual a 95. Acá voy a poner x, paréntesis. Mira, ¿cómo me facilita? Cotangente de alfa, acá está. La cotangente de alfa es igual a 8. Entonces todo esto vale 8 menos cotangente de beta, vale 3. Menos 3 es igual a 95. También hubiera trabajado con la tangente, pero es una fracción, con número entero es más rápido. ¿Qué hacemos acá? 8 menos 3 es 5. 5 por x, 5x va a ser igual a 95. El número 5 va a pasar a dividir y la respuesta final viene a ser 95 entre 5 es 19 metros. Entonces, dice, determina la altura de la torre. La altura de la torre está representado con la X, entonces la altura de la torre viene a ser 19 metros. Eso sería el resultado de la situación número 2.